El Día de Acción de Gracias. Mucha gente piensa de esta celebración que es una historia sobre los primeros colonos de América e indios, pavos enormes, jamones, donde se disfruta de toda clase de comidas y más comidas, de fútbol americano y reuniones familiares. Pero el Día de Acción de Gracias es mucho más que todas estas cosas superficiales que se han vuelto una tradición ya en la cultura americana. El significado del Día de Acción de Gracias es completamente teológico. Esta es una celebración que va de la mano providencial de Dios sobre su amado pueblo y un reconocimiento de sus hijos por la misericordia divina. Pero para comprender esta celebración que se ha vuelto ya una tradición estadounidense, que es el Día de Acción de Gracias, tenemos que volver a los eventos que tuvieron lugar a principios del siglo XVII. Hay un personaje muy mencionado en esta celebración, del que se sabe muy poco, y es el indígena americano Esquanto. Los así conocidos como los peregrinos que llegaron a América en ese barco famoso, el Mayflower. Déjenme decirles que estos no fueron los primeros en habitar o explorar lo que ahora conocemos como Estados Unidos. De hecho, los europeos ya habían llegado al continente americano y específicamente en la parte noreste. Se cuenta que en una ocasión, en 1614, un capitán europeo llamado Thomas Hunt capturó a varios de los indios de la tribu Wampanoag para venderlos como esclavos. Uno de estos indios capturados era un joven llamado Esquanto, y Hunt se lo llevó a Málaga, España, para ser vendido allí. Esquanto de alguna manera escapó o viajó a Inglaterra y ahí se unió a la compañía Terranova. De ahí fue que él pudo regresar en barco al lugar donde había nacido, es decir, América. Esto fue en 1619. Y en su segundo viaje de regreso a América del Norte, se dio la mala sorpresa al descubrir que todo su pueblo había sido devastado por la enfermedad. Y prácticamente todo aquello que había sido su comunidad y todos los que él había conocido ya habían muerto. Veamos entonces a Esquanto y el primer día de Acción de Gracias. Con la ayuda de Esquanto sabemos muy bien que los peregrinos pudieron cultivar suficiente comida para sobrevivir los inviernos que ahí se daban, muy frío. Y lo que llevó a hacer la primera celebración se dio con uno de quizás unos 90 miembros de una tribu y Esquanto y otros más de los colonos que en ese tiempo estaban allí en 1621. Ahora, ¿cómo fue este primer día de Acción de Gracias? El primer día de Acción de Gracias no fue una fiesta, sino de un solo día. Esta celebración duró 3 días y era con motivo de dar gracias a Dios por la cosecha abundante del otoño y del año que ya estaba concluyendo. Nunca exactamente se ha registrado la fecha de esta celebración. Lo más probable es que haya tenido lugar en algún momento entre septiembre y noviembre. Los peregrinos y la comida que hubo en ese tiempo entre ellos, mayormente se cree que fue de aves. El jefe indígena de la tribu de Wampanoag trajo 5 ciervos que habían matado para la ocasión. Ahora, ¿por qué se celebra el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos el jueves? Un día jueves, ¿no? Que va a ser en unos pocos días. Se cree que el primer Día de Acción de Gracias de Estados Unidos en realidad es una fiesta de la cosecha que reunió, ya vimos, a unos quizás 50 peregrinos, otros nativos, ahí unos 90. Y esta tuvo lugar a finales de 1621. Ahora, a partir de 1668, la festividad se celebró el 25 de noviembre, pero eso duró muy pocos años. En 1789, el presidente George Washington declaró
el jueves 26 de noviembre como Día de Acción de Gracias Pública. Pero en los siguientes años, la festividad fue cambiando de mes a mes y de fecha a otra fecha. El último jueves del mes de noviembre se convirtió en la norma en 1863, con una declaración del presidente Abraham Lincoln. Esta declaración la compartiré con ustedes más adelante. Debido a que algunos años, había en el mes de noviembre 5 jueves, y esto fue lo que sucedió el año pasado, el 2023, lo cual hacía que el Día de Acción de Gracias quedaba o se celebraba más cerca de la temporada navideña. El Congreso aprobó una ley en diciembre de 1941 que convirtió el Día de Acción de Gracias en el cuarto jueves de noviembre. Es decir, desde 1941 hasta la fecha es el día que se celebra el Día de Acción de Gracias, el cuarto jueves de noviembre. Hay un documento histórico que vale la pena leerlo para comprender el origen de esta celebración. Este documento se dio más de 200 años después del primer Día de Acción de Gracias, y que ya vimos que el primer día que se hizo esta celebración fue en 1621 con los colonos o los peregrinos que habitaban en ese tiempo la parte noroeste de Estados Unidos con estos de la tribu Wampanoag. Este documento histórico nos dará a nosotros una mayor comprensión del origen y motivo que hay detrás de esta celebración. Y este documento es la declaración del presidente Abraham Lincoln, que se dio en Washington el 3 de octubre de 1863. Y dice así: por el presidente de los Estados Unidos de América, proclama: el año que se acerca a su fin ha estado colmado de bendiciones, de campos fructíferos y cielos saludables. A estas bondades que se disfrutan tan constantemente que somos propensos a olvidar la fuente de la que provienen, se han añadido otras que son de una naturaleza tan extraordinaria que no pueden dejar de penetrar y ablandar incluso el corazón que habitualmente es insensible a la providencia siempre vigilante de Dios Todopoderoso. En medio de una guerra civil de magnitud y severidad sin igual, que a veces ha parecido que a los Estados Unidos se les invita a los extranjeros a provocar una agresión. Se ha preservado la paz con todas las naciones, se ha mantenido el orden, se ha respetado y obedecido las leyes y ha prevalecido la armonía en todas partes, excepto en el aspecto del conflicto militar. Mientras que en esta parte se ha visto contraído en gran medida por el avance de los ejércitos y las armadas de la Unión, las necesarias desviaciones de riqueza y de fuerza de los campos de la industria pacífica a la defensa nacional no han detenido el arado, la costura, ni los astilleros donde se hacen los barcos. El hacha ha ampliado las fronteras de nuestros asentamientos y las minas, tanto de hierro y carbón como de metales preciosos, han producido aún más abundantemente que antes. La población ha aumentado constantemente a pesar del derroche que se ha producido en el campamento, el asedio y el campo de batalla. Y el país, regocijándose en la conciencia de una mayor fuerza y vigor, puede esperar la continuación de años con un gran aumento de la libertad. Ningún consejo humano ha ideado, ni ninguna mano mortal
ha realizado estas grandes cosas. Son los dones bondadosos del Dios Altísimo que, aunque nos trata por un momento con ira por nuestros pecados, no obstante ha recordado la misericordia. Me ha parecido adecuado y apropiado que todo el pueblo estadounidense la reconozca esto solemnemente, reverentemente y agradecidamente, con un solo corazón y una sola voz. Por lo tanto, invito a los habitantes en todas partes de los Estados Unidos y también a aquellos que están en el mar y aquellos que están de paso de tierras extranjeras, a que aparten y observen el último jueves del próximo noviembre como un día de acción de gracias y alabanza a nuestro generoso Padre que mora en los cielos. Y les recomiendo que, mientras le ofrecen los reconocimientos que se le deben con justicia por tanta libertad y bendiciones, también tengan un tiempo de penitencia humilde por nuestra maldad y desobediencia nacional. Encomienden a su tierno cuidado, es decir, a Dios, a todos aquellos que han quedado viudos o viudas, huérfanos, dolientes o sufridos de la lamentable lucha civil en la que estamos inevitablemente envueltos en este momento. E imploren fervientemente la intervención de la mano poderosa para sanar las heridas de la nación y restaurarla tan pronto como sea posible con los propósitos divinos al pleno goce de la paz, la armonía, la tranquilidad y la unión. En testimonio de lo cual firmo la presente y hago que se coloque el sello de los Estados Unidos, firmado en Washington, este tercer día de octubre del año de nuestro Señor, 1863, por el presidente Abraham Lincoln. Este presidente, como los primeros colonos, nos hemos dado cuenta que no podía ignorar el hecho de que si estamos vivos y si gozamos de salud y si tenemos una familia, si tenemos alimentos en la mesa, si respiramos, aún se lo debemos únicamente a nuestro Señor. Sin la bendición de Dios y su gracia hacia nosotros ya hubiéramos perecido. Y aunque la nación, en el tiempo en que esta declaración del presidente Abraham Lincoln se dio, la nación americana estaba envuelta en esa guerra civil. Aún en medio de eso, se reconoció las inmensas bondades de Dios y la gracia la cual esta nación ha sido bendecida. Claro que esta es una celebración, podemos decir, americana, pero que tiene su origen directamente en la enseñanza de las Escrituras, de la fe evangélica, de la fe reformada. Y así como muchas otras grandes fiestas y personajes han salido de esta nación y han llegado muchas de estas celebraciones y estos personajes a otras naciones en Latinoamérica. Si tenemos aquí en Estados Unidos, y hablo de una forma general, como el día de Halloween, que ha contaminado a las naciones, ¿cómo no quisiéramos que cada nación en Latinoamérica observara un día en el cual se le daría las gracias a Dios? Así que esta celebración que se está ahora dando en suelo americano, este jueves 28 de noviembre, esperamos que sea una invitación a otras naciones y a aquellos que me están escuchando a dedicar un tiempo
en el cual podamos dar gracias a Dios. Y quiero concluir esta reflexión compartiendo con ustedes algunas citas directas de la Biblia, ¿no? Que muy fácilmente podemos decir que pudieron en algún momento determinado servir como base para celebrar el Día de Acción de Gracias. Génesis 1, 29 al 31. Y dijo Dios: miren, les he dado toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol que da fruto y semilla. Ellos les servirán de alimento para toda bestia de la tierra y para todas las aves de los cielos y para todo lo que está sobre la tierra y que tiene vida. Toda planta verde les servirá de alimento. Y así fue. Y vio Dios lo que había hecho, y todo era bueno en gran manera. La fuente de todas nuestras bendiciones es Dios mismo, porque Él nos lo ha dado todo. Y el Salmo 100 es una invitación a nosotros a celebrar a Dios y reconocer a Dios en todo. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Primera de Tesalonicenses 5:18. Den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Así que apartemos un tiempo este día de acción de gracias para agradecer a Dios por todas sus bondades inmerecidas hacia nosotros. Que Dios les bendiga.